Muy buenas noches a todos nuestros hermanos en Cristo que nos pueden escuchar por este medio, también a nuestros amigos que se interesan por el estudio de la palabra. Animamos a los jóvenes en estos días donde el bombardeo de información y de alternativas de entretenimiento son tan amplios, les animamos a que puedan dedicarse al estudio de la palabra. Continuando en esta serie de clases bíblicas temáticas, en esta oportunidad vamos a tratar un tema denominado las abominaciones de las naciones. Cuando decimos abominaciones de las naciones, son todas aquellas prácticas oscuras, prácticas espirituales contrarias a lo que el Señor enseña en su palabra. Como versículo base de este tema vamos a tomar Deuteronomio capítulo 18, desde el versículo 9 al 12. Dice de la siguiente manera: Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Aquí podemos ver enumeradas 9 prácticas oscuras que las naciones realizan en oposición a lo que Dios ha establecido en sus leyes. Estas 9 prácticas se pueden dividir, para mejor comprensión de nuestro estudio, en 3 grupos. El primer grupo de 3 lo podemos denominar las prácticas de lucro o de beneficio personal. Versículo 10, práctica de adivinación, agorero y sortílego. El segundo grupo de 3 son prácticas en perjuicio del prójimo. Versículo 11, encantador, y volvemos al versículo 10, quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, y el hechicero. Estas prácticas perjudican al prójimo. Y nuestro tercer grupo, en el versículo 11, habla de adivino. Esta palabra adivino se traduce como medium. Mago se traduce como espiritista y quien consulte a los muertos. Este tercer grupo son prácticas con contacto directo con los entes demoníacos. Vamos a comenzar nuestra explicación conforme al orden que nos da Deuteronomio capítulo 18, versículo 10. Dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Esta era una práctica horrible y abominable que consistía en entregar a un dios llamado Moloch, cuya estatua era hueca en la parte baja, donde se atizaba con leña y tenía los brazos abiertos. Se entregaban los niños pequeños en los brazos de aquella estatua y se atizaba con mucha leña y el fuego los consumía. Uno puede pensar, ¿y había gente que realizaba esta práctica? Terriblemente sí, y dentro del pueblo de Dios, Él dejó leyes expresas para evitar este culto a Moloch. Vamos a leer una porción en Levítico 18, versículo 21. Dice de la siguiente manera: y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch, no contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Durante la realización de este ritual no se podían escuchar los llantos de los niños. Por eso se realizaba principalmente en un lugar llamado Tofet. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 23, versículo 10, podemos leer: asimismo profanó Tofet, que está en el valle del hijo de Hinom, para que ninguno pasase a su hijo o a su hija por fuego a Moloch. Tofet significa tambor, y en aquel ritual, en medio de aquella ceremonia de ofrecimiento de los niños a Moloch, se sonaban los tambores y los instrumentos musicales para que no se escucharan los llantos de los niños al momento de su muerte. Lamentablemente dentro del pueblo de Israel había muchas personas e incluso algunos reyes de la nación que pasaron a sus hijos por el fuego a Moloch. Una práctica abominable en perjuicio del prójimo, en este caso de los niños. Otra de las prácticas que vemos enumeradas en Deuteronomio capítulo 18 es la práctica de la adivinación. La adivinación consiste en predecir el futuro o sucesos desconocidos por medio de habilidades humanas. Dios condena esta práctica. En el libro de Levítico capítulo 20 versículo 6 dice: y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo.
Existen muchas maneras de adivinar, desde la antigüedad hasta estos días. Existe la tabacomancia, que consiste en la adivinación por el humo del tabaco. La hidromancia, que es con el agua, el movimiento y la forma que ella pueda tomar, el color. La astrología, que es por el movimiento de los astros alrededor de la Tierra y del universo. La cartomancia, que es lo que nosotros podemos llamar échele las cartas. Cristalomancia, muy famosa, la bola de cristal. La quiromancia, utilizada por los gitanos principalmente, que es la lectura de la mano. La piromancia, que es la lectura del fuego, de alguna llama, y por medio de ella se puede predecir el futuro, etcétera. Existen muchas maneras de practicar la adivinación, pero todas ellas son condenadas por Dios, porque nadie puede estar intentando predecir el futuro que solamente está en manos del Señor. En el libro de Ezequiel, capítulo 21, versículo 21, vemos la práctica del arúspice. El arúspice consistía en abrir el cuerpo de un animal y ver el hígado, y depende de su color y su textura, se podía tratar de predecir el futuro. Podemos leer la porción. Ezequiel 21, 21 dice: porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada, al principio de dos caminos, para usar de adivinación, ha sacudido las saetas, consultó a los ídolos, miró el hígado. El arúspice era una práctica de adivinación muy utilizada en la antigüedad y sobre todo en Babilonia. La tercera práctica oscura que nos enumera Deuteronomio es el agorero. El agorero es aquel que intenta predecir el futuro o traer males que aún no se han realizado por medio de eventos de la naturaleza, por medio de situaciones ocasionales, fechas y la presencia de animales. Ejemplo, un gato negro, un martes 13, pasó por debajo de la escalera. Son algunos de los augurios más conocidos en nuestro territorio. Dice Levítico 19:26, no comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos. A muchas personas, de generación en generación, podemos escuchar esas leyendas y esos augurios que nos enseñan nuestros abuelos y nos convertimos en personas que intentamos hacer ver que sabemos mucho de estas prácticas oscuras. Los augurios normalmente se convierten en costumbres. En Isaías 2:6, Dios reclamó al pueblo de Israel aquellas costumbres que no eran propias. Dice, ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos y pactan con hijos de extranjeros. Isaías 2:6. Normalmente son costumbres antiguas para predecir el futuro que aprendemos de generación en generación y que son contrarias a la voluntad de Dios. Uno de esos casos más notables que encontramos en la Escritura es a Balaam. La cuarta práctica que enumera el libro de Deuteronomio es el sortílego. Es aquel que intenta predecir el futuro por medio de sortilegios. Son personas soñadoras. Y en la Escritura podemos ver en el Nuevo Testamento muchos sortílegos. Son aquellos que la Escritura llama los falsos profetas, que en la antigüedad también estaban dentro del pueblo de Israel. Vamos a leer una porción, Jeremías 23, versículo 25, dice, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Hay muchas personas que dicen, tuve un sueño, ese es un mensaje de parte de Dios, y hay otras grandes multitudes que lo pueden creer. En nuestros días hay varios tipos de significados de sueños. Se dice que si uno sueña con una persona que se le caen los dientes, es que alguien se va a morir. Si uno sueña con culebras, es que se va a meter en un chisme. Y así por el estilo. Hay muchos sortílegos que intentan predecir el futuro por medio de estas prácticas. La quinta práctica que encontramos en esta porción es la práctica del hechicero. Vamos a ver, Éxodo 22:18 dice, a la hechicera no dejarás que viva. Y vamos a ver en Hechos 19, dice, asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que era 50,000 piezas de plata. La hechicería también podemos buscar algún sinónimo más coloquial, la brujería. Dios había mandado, si a alguna persona se dedicaba a la hechicería, no la dejarás que viva, porque contaminaba al pueblo de Israel. Cuando en el libro de Hechos, capítulo 19, muchos que estaban dedicados a la hechicería,
creyeron en el Señor, quemaron los libros. Estos eran libros de gran valor que eran traspasados de generaciones en generaciones, donde existían los conjuros, pócimas, encantamientos y toda clase de rituales para invocar y para adentrarse en estas oscuridades. No existen hechiceros buenos. El mundo nos presenta como divertidos y amigos de los niños al mago Merlín, a Samantha la hechizada, a Harry Potter, como hechiceros, personajes de la ficción que están llenos de bondad y que siempre luchan por el bien común. Pero la Escritura más bien condena a todos aquellos que practican la hechicería. Dice Apocalipsis 21:8, los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. La sexta práctica que encontramos acá en este estudio es el encantador o los encantamientos. Dice Levítico 19:31, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Cualquiera puede decir, ¿qué diferencia hay entre un hechicero y un encantador? El encantador tiene un trabajo más específico, su misión es dominar a una persona o a una familia. Es como lo que nosotros podemos llamar, monta un trabajo para dominar y someter a otro por medio de las fuerzas diabólicas. Hay una porción que encontramos en el capítulo 13 del libro del profeta Ezequiel que dice, capítulo 13, versículo 18, así ha dicho Jehová el Señor, ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? ¿Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos, y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotras cazáis volando. Romperé asimismo vuestros velos mágicos, y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más como presa en vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Ezequiel 13, del 18 al 21. El problema que estaba pasando en Israel es que habían algunas personas que cosían vendas y velos mágicos, dando a entender al pueblo que aquellos velos y aquellas vendas eran poderosas, y entonces así los tenían dominados. Hay personas hoy en día que se cruzan, utilizan un azabache, una puca o alguna pulsera que se le ha realizado algún conjuro para la protección o dominación. Existe también el muñeco vudú y trabajos que se realizan con alguna foto del personaje, un pedazo de su cabello, de su ropa, para así poderlos dominar. Las fuerzas del enemigo están detrás de todo esto y hay muchas personas que acuden a los encantadores para poder adquirir o el amor o el bienestar o congraciarse con su jefe, etcétera. Entonces hasta ahora tenemos las tres prácticas que son en lucro y beneficio de la persona, que son la adivinación, los agoreros y los sortílegos. Y tenemos las tres prácticas que son en perjuicio del prójimo, que son pasar a sus hijos por el fuego, la hechicería y los encantamientos. Entonces vamos a nuestro tercer grupo, que tiene que ver con la conexión directa con los entes demoníacos y con Satanás. Deuteronomio 18, versículo 11, habla de ni encantador ni adivino. Y esta palabra adivino, decíamos al principio, que se traduce como medium. Un medium es una persona que se encarga de hacer el contacto entre el mundo de los vivos y el mundo espiritual. Es como también podemos decir un banco o materia. En la antigüedad existían mediums dentro del pueblo de Israel. Levítico 20 y 27 dice, y el hombre o la mujer que evocare espíritu de muertos o se entregare a la adivinación, aquí no es lo que leíamos al principio, la quiromancia, tabacomancia, hidromancia, etcétera, predecir el futuro. Aquí se trata de la palabra adivinación, es medium. Continúo leyendo. Ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Levítico 20 y 20.
Hay personas que nacen con esta capacidad, que pueden percibir la presencia de los espíritus. Y una vez que se inician en este mundo, de allí solo lo saca el Señor Jesucristo por medio de la salvación y por medio de su sangre. Pero peor aún, hay personas que no tienen ninguna habilidad para comunicarse con los espíritus, pero asisten a este tipo de personas y pueden pagar por un servicio para comunicarse con algún familiar o alguna persona que quieren escuchar. Esto también es grave delante de Dios. Dice el primer libro de Crónicas, capítulo 10, versículos 13 y 14, una cuenta que Dios le cobró al rey Saúl. Dice, así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una divina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Primer libro de Crónicas, capítulo 10, versículos 13 y 14. Es grave convertirse en un medium, pero es muy grave también asistir a un medium en una consulta. Ahora hay algunas personas que dicen, pero es que era él, yo pude escuchar su voz y él contó un secreto que solo lo sabíamos nosotros dos. Cabe la pregunta, ¿pueden los muertos regresar? En Lucas 16 y 26 el Señor le dijo a aquel rico, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. No pueden regresar los muertos una vez que parten de la escena de este mundo. Y entonces, ¿quiénes son los que regresan en esas consultas de medium, imitando la voz y los acontecimientos? Son los entes demoníacos, que ellos pueden observar, son espíritus, conocen nuestras voces y pueden imitar y pueden revelar secretos de nuestra vida privada. Continuando en este tercer y último grupo, la octava práctica es mago. Y esta palabra mago no tiene que ver con aquel que puede hacer y desaparecer cosas por arte de magia, valga la redundancia. La palabra mago aquí se traduce por espiritista. Y hay una diferencia entre un medium y un espiritista. Hay personas que son medium y no son espiritistas, y hay espiritistas que no son medium. El espiritista posee conjuros y rezos a los espíritus demoníacos y también tiene imágenes y un conocimiento pleno de la ciencia del arte del espiritismo. Y por último, también Dios revela quién consulte a los muertos. Y hay personas que no son mediums, que no son espiritistas, pero consultan a los muertos. Isaías 8 y 19 dice, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Muchas son las historias verídicas de jóvenes que no tienen ningún tipo de conocimiento de las cosas espirituales, de las huestes espirituales de maldad, y se han puesto a jugar la Ouija. Hay otro juego llamado Charlie Charlie, hay otro llamado Sarita Sarita, donde comienzan a invocar a algunos espíritus y muchos han salido perjudicados. Entonces, para concluir, las abominaciones de las naciones son las prácticas oscuras que realizan las naciones paganas que no tienen a Dios, pasar a sus hijos por el fuego en honor a una divinidad maligna, practicar la adivinación e intentar predecir el futuro, agorero, intentar determinar la conducta y los cambios que se van a dar por medio de costumbres antiguas, sortílego, recurrir a sueños y visiones para predecir lo que va a suceder, el hechicero, todo aquel que está adentrado a las prácticas de la brujería por medio de libros, prácticas y conjuros, el encantador, todo aquel que busca dominar a una persona o a un grupo de personas, el adivino o medium, aquel que puede servir de canal entre el mundo de los vivos y el mundo de los espíritus, el espiritista, todo aquel dedicado a lo que está detrás de la idolatría y el mundo de los demonios, y quien consulta a los muertos, que a veces pueden parecer más ingenuos, pero que se adentran por curiosidad o por ociosidad al mundo de la oscuridad. Consejo para todos nosotros. Dios en aquella oportunidad dijo, versículo 12 del capítulo 18, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Ese fue un castigo que Dios, un juicio que Dios determinó sobre las naciones de Canaán, porque ellos nunca cambiaron su manera de actuar.
Igualmente, el mundo está entregado a estas prácticas oscuras y que el Señor nos guarde a aquellos que pueden escuchar y que pueden ser edificados por la palabra, a alejarse de todo este tipo de prácticas y a buscar al Dios vivo. El Señor Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:2. Solo hay un camino y una luz, y es el Señor Jesucristo, y a ese debemos seguir, creer en Él, confesarle como nuestro Salvador, y solo a Él servir en este mundo. Que el Señor prospere su palabra.